repetir rápidamente la información que acabo de dar para los que vean la clase de forma diferida. Em, el próximo lunes la prueba entra desde la clase 11 hasta la clase 18, que es la de hoy día. Bueno, la clase 19, que es la del miércoles igual, pero ahí solamente veremos ejercicio, ¿ya? Por lo tanto, entra todo lo que es equilibrio de cuerpos rígidos en dos y tres dimensiones y todo lo que es análisis de estructuras, ¿ya? Método de los nodos, método de las secciones y lo que vamos a ver hoy día que es otro método, ¿ya? Eso entra en la prueba. El día viernes es el taller de 8:30 a 12 del día sábado. Es un ejercicio de equilibrio, ¿ya? Está acotado a esas tres clases de equilibrio, no entra estructuras, ¿ya? Hoy día vemos lo último de la materia, el miércoles hacemos ejercicio y probablemente hay alguna ayudantía en la semana sincrónica para que puedan reforzar los que aún sienten que les falta un poco, ¿ya? Eh, Eso, entonces vamos rápidamente a ver lo que nos queda, que es en realidad no es demasiado, es aprender a resolver algunos ejercicios que cuentan con una característica distinta a lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Vamos a ver lo que son, de nuevo, otro tipo de estructuras y máquinas. Hasta ahora hemos considerado únicamente estructuras constituidas por nodos, ¿cierto? Por pernos o pasadores y barras rectas sometidas a la acción de dos fuerzas, ¿ya? Eso nos permitía, ¿cierto?, aplicar los métodos que hemos visto, el método de los nodos y el método de las secciones, es únicamente cuando los elementos que constituyen la armadura son elementos de dos fuerzas. Ahora vamos a ampliar un poco ese concepto y vamos a analizar estructuras que estén sometidas a la acción de varias fuerzas, es decir, a más de dos fuerzas, tres o más, ¿ya? En ese caso no es posible aplicar el método de los nodos ni el de las secciones, porque no sabemos, el método de los nodos y las secciones ocupaba como base el conocimiento a priori de la dirección de la fuerza que transmitía cada barra, ¿sí? Eso era lo básico. Entonces acá como tenemos elementos sometidos a varias fuerzas, no conocemos esa dirección y tenemos que hacer otro planteamiento, básicamente. Entonces, como no conocemos la dirección, tenemos que plantear las fuerzas desconocidas en términos de sus componentes, ¿ya? Cuando conocíamos la dirección, la gracia era de que solamente la única incógnita iba a ser el módulo, ¿sí? Porque la dirección ya la conocíamos, pero en este caso, al no conocer la dirección ni el módulo, estamos obligados a plantear esa fuerza incógnita en términos de sus componentes ortogonales, ¿cierto? Sus componentes X, Y. Entonces, vamos a ver dos tipos de estructuras o de diseños mecánicos que cumplen con esta condición, que son las estructuras y máquinas, ¿ya? Una estructura está diseñada para soportar carga, ¿sí? Mientras que una máquina está diseñada para transmitir carga, ¿ya? Una estructura es algo completamente estacionario, como la que se ve en la pizarra, ¿cierto? Ese conjunto de elementos mecánicos está diseñado para soportar una carga, en este caso es esa carga W que cuelga a partir de un cable en F, ¿ya? Las estructuras son estacionarias y están restringidos todo su movimiento, ¿ya? Mientras que las máquinas están diseñadas para transmitir y modificar carga, transmitir carga de un punto a otro y modificarla, amplificarla o disminuirla, etcétera. Em, y pueden ser o no estacionarias y generalmente tienen partes móviles, ¿ya? Entonces vamos a repasar un poco este ejemplo que lo habíamos visto al principio, que es esta grúa formada por tres elementos que sostiene un peso W. Entonces, el diagrama de cuerpo libre de esta figura, ¿cierto? Eh, Incluye, ¿no es cierto?, la tensión y la reacción en el apoyo A. Ese diagrama de cuerpo libre nos puede permitir despejar esas fuerzas externas, ¿ya? Nos puede permitir conocer la reacción en A y la tensión. Ahora, si que queremos determinar las fuerzas internas que mantienen unidas a las diversas partes de la estructura, se debe desensamblar, ¿verdad? Y estudiar los diagramas de cuerpo libre de cada una de sus partes.
Entonces, notemos que en este ejemplo solamente hay un elemento, que es un elemento sometido a dos fuerzas, que es el elemento B. Está conectado en B y en E, por lo tanto solamente va a tener fuerzas ejercidas en esos extremos, ¿ya? Solamente ahí. Entonces, el diagrama de cuerpo libre de esta barra podemos dibujarlo como se ve acá abajo, ¿ya? Sabemos la dirección que tiene la fuerza, por lo tanto, solamente hace falta que expongamos su módulo, que en este caso es FBE, ¿ya? Lógicamente que esta barra al estar conectada a las otras dos, también va a estar la reacción en la barra vertical en B y en la barra horizontal en E. Pero ese elemento, al ser un elemento sometido en dos fuerzas, nos permite conocer la dirección y esa dirección ponerla directamente en el diagrama de cuerpo libre. Sin embargo, cuando tengo elementos sometidos a varias fuerzas, como son, por ejemplo, el elemento vertical acá, que es AD, tiene fuerza aplicada en A, ya que en A está el apoyo, en B está conectada con la barra diagonal, en C está conectada con la barra horizontal y en D hay una tensión. Entonces, esa fuerza, o sea, esa barra, está sometida a fuerza en 4 puntos. Entonces, no cumple el principio de los elementos sometidos a dos fuerzas. Entonces, en el punto C, donde se conectan dos elementos sometidos a dos fuerzas, que el elemento, o sea, sometido a varias fuerzas, el elemento CF también tiene fuerza aplicada en 3 puntos. En ese punto, donde se conectan esos dos elementos sometidos a varias fuerzas, no puedo escribir solamente el módulo y hacer y suponer que conozco la dirección, ¿ya? Por lo tanto, tengo que escribirlo en términos de sus componentes, que en este caso son C sub X y C sub Y, ¿ya? Una componente horizontal y otra componente vertical. Ya, esa es básicamente la apreciación y el cuidado que hay que tener cuando tenemos elementos sometidos a varias fuerzas, que tenemos que escribirlo, esas reacciones que se generan en los puntos de unión en función de sus componentes. Dos componentes si estamos trabajando en el plano. Ya, lo cual nos impide utilizar el método de los nodos y de las secciones. Y tenemos que entrar a analizar los diagramas de cuerpo libre de cada parte por separado. ¿Ya? Esa es más o menos el detalle que quería exponer para estos casos. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos este ejemplo. Tenemos tres barras, ¿cierto? Que están conectadas, sometidas a, sometidas a fuerzas en distintos puntos. Tenemos, por ejemplo, la barra CE, ¿cierto? Que además de estar conectada en C y en E, tiene una fuerza aplicada en medio, ¿cierto? De 750 newton, por lo tanto no es un elemento sometido a fuerza, sino que tiene fuerza aplicada en 3 puntos. Lo mismo sucede con la barra CD, ¿cierto? Está conectada en 3 puntos, en C, en B y en D. No es un elemento sometido a fuerza, ni tampoco la barra BA, que además de estar conectada en B y en A, tiene una fuerza entre medio de 450 newton, ¿ya? Entonces, vamos a resolver ese ejercicio. Vamos a resolver ese ejercicio. Aquí quiero abordar un poco distinto desde ahora la resolución de ejemplos, ya que adquirí una tableta gráfica y pienso que de esta manera podemos hacer un poco más interactiva la clase y más dinámica para usted, y que se asemeje un poco más a lo que son las clases presenciales, ¿ya? Entonces vamos a ir resolviendo aquí paso a paso el ejercicio en esta especie de pizarra virtual, ¿ya? No sé si logran visualizar, estoy compartiendo una nota de OneNote, ¿ya? Que está el ejercicio y se ve como una cuadrícula. Ya, a ver, primero que nada, me equivoqué aquí al dibujar
el mono este de acá, es un apoyo móvil, ¿ya? Por si acaso. Ya, me equivoqué y dibujé un apoyo fijo. Ya, los otros dos son apoyos fijos, pero este de aquí es un apoyo móvil. Así que hay que tener esa consideración porque si no va a ser un poco complicado resolver el problema. Ya, entonces, como decía, tenemos acá tres elementos sometidos a varias fuerzas. Así que vamos a tener que ir analizando uno por uno los diagramas de cuerpo libre de cada uno. Vamos a partir con la barra, con la barra CE, ¿ya? La barra CE, ¿cierto? Es una barra que está en diagonal. Tiene una fuerza aplicada en medio. Tiene una fuerza aplicada en medio. Rayos. Ahí sí. Tiene una fuerza aplicada en medio de 750 newton. Y además tiene un apoyo fijo en E. Por lo tanto, van a haber dos reacciones, ¿cierto? Dos reacciones. Una horizontal y una vertical. Una vertical. Y en el punto C está conectada con la barra BCD, ¿ya? Y como ninguna de las dos fuerzas, o sea, de las barras que está conectada en el punto C es una barra sometida a dos fuerzas, tiene que aquí haber dos reacciones igual, ¿ya? O sea, en el fondo hay una fuerza, pero como no conozco ni su dirección ni su magnitud, tengo que escribirla en términos de sus componentes, ¿ya? Aquí, entonces, este es el diagrama de cuerpo libre. Este es el diagrama de cuerpo libre de la barra CE. ¿Sí? Tenemos acá una fuerza de 750 newton. A esta la vamos a llamar E sub X. A esta la llamaremos E sub Y. Por acá vamos a tener a C sub X y aquí vamos a tener a C sub Y. Y a ver, las cotas serían, ¿cierto? Por aquí 1,8 metros. Acá 1,8 metros también. Y por este lado tendríamos 1,8 metros en total. 1,8 metros en total. Ya, entonces, ahora dibujemos el diagrama de cuerpo libre de la barra que está aquí horizontal, que es la barra CD. Hay que tener exactamente las mismas consideraciones. Tenemos la barra en horizontal. Y sobre esta barra, ¿cierto? Está conectada a la barra CE en C, que es este punto que está acá. Entonces, en ese punto tiene que cumplirse el principio de acción y reacción. Si acá CX sobre esta barra la puse hacia la derecha, aquí tiene que ir hacia la izquierda. ¿Sí? Porque es la reacción de la fuerza que está en la otra barra. Esa es la reacción de C sub X. Lo mismo ocurre con C sub Y. Acá está la acción sobre la barra C y sobre la barra CD va a estar la reacción. Y si aquí va hacia arriba, acá tiene que ir hacia abajo. ¿Sí? Eh, Luego también está conectada en el punto B. Y en el punto B
también es un elemento sometido a varias fuerzas, ambos, por lo tanto igual tengo que escribirlo en términos de su reacción. Voy a tener una reacción B sub X y voy a tener una reacción B sub Y. ¿Ya? Aquí los sentidos de la fuerza por ahora es arbitrario, ¿ya? Porque no conozco de antemano hacia dónde pueden estar dirigidos, ¿ya? Solamente estoy haciendo suposiciones y el signo que me dé los resultados me va a corregir los sentidos de la fuerza, ya como siempre. Entonces acá igual hay un apoyo fijo, por lo tanto, dos reacciones y dos reacciones en B y en C porque son elementos sometidos a varias fuerzas. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos C sub X y C sub Y. Estas son las mismas fuerzas que están acá, solamente que acción y reacción, por lo tanto tienen el mismo módulo. Acá vamos a tener B sub Y, aquí vamos a tener a B sub X, y aquí vamos a tener a D sub Y y D sub X, D sub X, y las cotas, aquí esto vale 1,2 metros, y esto vale 1,5. ¿Sí? Acá el 1,2 lo saco del total, que es 1,8 por 2, 3,6, menos 2,4, que es lo que me marca abajo. Eso me da 1,2. ¿Sí? Esta distancia de acá arriba menos esta distancia de acá abajo me da esta distancia de aquí. 1,2. Y el 1,5 lo tengo de restarle al 3,6, el 0,9 y el 1,2 de acá. 1,5. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Estamos simplemente construyendo los diagramas de cuerpo libre de estas barras. Nos queda una, entonces vamos a dibujarla también. Este va a ser el diagrama de cuerpo libre de la barra AB. De la barra AB. Esta barra es diagonal hacia abajo, así. Y veamos que la barra, ¿cierto?, está conectada en B a este punto, de aquí con la barra CD. Por lo tanto, tienen que estar las reacciones de estas fuerzas que puse en este diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a tener, si acá B sub I va hacia abajo, acá tiene que ir hacia arriba, y acá B sub X, si va hacia la derecha, acá tiene que venir hacia la izquierda. Luego está esta fuerza de 450 newton aplicada en medio. 450 newton, y luego tenemos el apoyo móvil. Recuerden que este es un apoyo móvil, aquí me equivoqué en dibujarlo, y va hacia va a tener una reacción, ¿cierto?, vertical. Así. El apoyo móvil está apoyado hacia abajo, por si acaso. Por eso tiene esta reacción acá. No hacia como la pared, sino que era un apoyo así. ¿Ya? Por eso tiene una reacción hacia arriba. Ya, entonces, acá tenemos las reacciones, B sub I, B sub X,
450 newton y este la vamos a llamar A sub I. A sub I. Dibujamos las cotas. Esto de acá vale 1,8 metros. 1,8 metros y aquí vamos a tener 1,2 metros y 1,2 metros. 1,2 metros y 1,2 metros. Sé que son las cotas que se muestran acá. Entonces, básicamente lo que hemos hecho es construir los diagramas de cuerpo libre de la estructura desensamblada. ¿Sí? Nada más que eso, teniendo ojo en que las tres barras son elementos sometidos a varias fuerzas, por lo tanto, en los puntos de conexión aparecen dos reacciones y que cumplen siempre el principio de acción y reacción. O sea, si acá CX va hacia la derecha, acá va hacia la izquierda. Entonces, si hacemos más o menos una mirada en general, podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, estas se repiten, 5, 6, 7, 8, estas de acá se repiten, 9 incógnitas. Tenemos 9 incógnitas en nuestro problema. Son bastantes. Pero también tenemos 9 ecuaciones de equilibrio, porque tenemos 3 cuerpos y a cada cuerpo le podemos aplicar 3 ecuaciones de equilibrio. Entonces tenemos 3 por 3, 9 ecuaciones de equilibrio. Para 9 incógnitas, el problema debería poder resolverse sin ningún problema. ¿Ya? Así que no sé si hay alguna duda hasta acá. Ya, entonces, ahora tenemos que proceder a aplicar las ecuaciones de equilibrio de la manera más eficiente posible. ¿Ya? Siempre hago hincapié en eso porque, por ejemplo, no sé, si se fijan, no tiene ni un sentido partir por la barra CD, ya que solamente tiene incógnitas, así que no podría despejar nada. Si parto por la barra CE, tengo 4 incógnitas y esa barra tiene 3 ecuaciones de equilibrio. Entonces quizás podría despejar algo, pero no podría despejarla toda. Acá lo más conveniente es partir claramente por la barra AB, ya que en la barra B tengo 3 incógnitas para 3 ecuaciones de equilibrio. Entonces, vamos a partir por esa barra. Ecuaciones de equilibrio en la barra AB. Primero hacemos sumatoria de fuerza en X igual a 0. Acá podemos despejar rápidamente, ver que Bx vale 0. ¿Sí? Ya que es la única fuerza que hay en vertical. O sea, que hay en horizontal, perdón. Es la única fuerza, ¿sí? Que es esta que está acá. Entonces, esta vale 0. Y acá también la reacción igual va a valer 0. ¿Ya? eh, Luego vamos a hacer sumatoria de momentos en B. Sumatoria de momentos en B igual a 0. Vamos a tener, ¿cierto?, que B sub I no hace momento porque pasa por B. Y vamos a tener los 450 newton que hacen momento, ¿cierto?, por 1,2. Si yo extiendo acá la línea de acción, me queda por 1,2 metros en sentido horario positivo menos A sub I por 2,4. Sí, A sub I hace momento por un brazo de 2,4 y en sentido antihorario. Por lo tanto va negativo. Disculpen, por lo tanto va negativo. Eso me da igual a 0. Despejo
A sub I entonces, que me debería dar 225 newton. ¿Cierto? Que es la mitad de los 450. A sub I entonces vale 225 newton. Me da positivo, por lo tanto el signo estaba bien. Y aplico la última ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Acá tendría A sub I más B sub I menos 450 newton. Eso es igual a 0. El A sub I ya lo conozco, por lo tanto el B sub I, si lo despejo, tiene que valer lo mismo, 225 newton. Como la carga es simétrica en esta estructura, o sea, tengo 450 justo aplicado en la mitad, es lógico que cada barra, o sea, que cada reacción en cada extremo se lleve la mitad de cada fuerza. Entonces esta vale 225 newton. 225 newton y acá igual 225 newton su reacción. ¿Sí? Eh, entonces ya despejé 3 de las 9 incógnitas. Ya si se fijan, no es tan complicado. Simplemente es aplicar las ecuaciones de equilibrio como lo hemos hecho hasta ahora. Entonces ahora vamos a seguir con la barra CD. ¿Por qué? Porque en esta barra, perdón, en la barra CE, ¿cierto? No conocemos ninguna de las 4 incógnitas y en la barra CD hay varias fuerzas que son colineales. Entonces si aplicamos momento podríamos despejar algunas. Entonces vamos a irnos con las ecuaciones de equilibrio en la barra CD. Vamos a hacer sumatoria de momentos en C igual a 0. En C igual a 0, si se fijan, si hacemos ecuación de equilibrio acá, Cx y Ci no hacen momento, Bx y Dx tampoco porque son colineales con el punto C. Por lo tanto, tendríamos B sub I, que hace un momento por 1,2. ¿Sí? El brazo de B sub I es 1,2 y el sentido es horario menos D sub I por 1,2 más 1,5, 2,7. Y eso me da igual a 0. B sub I ya lo conozco, vale 225 newton. Por lo tanto, despejo D sub I y me da 100 newton. Me da 100 newton. Entonces, acá ya tendríamos a D sub I. 100 newton. Luego podemos aplicar sumatoria de
fuerzas en I igual a 0. Y tendríamos acá B sub I más D sub I menos C sub I igual a 0. B sub I la conocemos, D sub I también, por lo tanto despejamos C sub I, que sería, perdón, acá esta es negativa. B sub I es negativa, menos B sub I más D sub I menos C sub I, ahí sí. Entonces C sub I sería menos 225 más 100. Me da que C sub I vale menos 125 newton. Y acá me dio una fuerza negativa, que es esta. Menos 125 newton. Ya en este caso no vamos a corregir los sentidos, vamos a trabajar con los valores negativos para no complicarnos. Si no, tendríamos que corregir el signo acá y corregir los sentidos de ambas fuerzas. ¿Ya? Esta en verdad va hacia arriba y esta es la que viene hacia abajo. Pero las vamos a dejar negativas y con los sentidos que ya habíamos expuesto. Ya, entonces ahora ya no puedo despejar más en la barra CD. No puedo despejar más porque me falta Cx y Dx. Podría aplicar sumatoria de fuerza en X, pero me quedarían dos incógnitas para una ecuación. Entonces vamos a pasar a la barra C. Equilibrio. Equilibrio en la barra C. Fíjense que en la barra C ya conocemos C sub I, nos falta conocer las dos reacciones en E y la reacción CX. Entonces lo que vamos a hacer es claramente aplicar sumatoria de momentos en E, ya que así eliminamos estas dos incógnitas y podemos despejar CX de acá abajo, igual a 0. Entonces fíjense que CX, el momento que hace CX, si yo extiendo su línea de acción y la traigo a este punto, va a ser momento por un brazo de 1,8. De 1,8 metros y va a ser en sentido antihorario. Antihorario. Antihorario y luego tenemos la fuerza de 750. Tenemos los 750 newton que hacen momento también por 1,8. Por 1,8 metros y también en sentido antihorario. Y me falta en esta ecuación el momento que hace me falta el momento que hace la fuerza C sub I. C sub I, ¿cierto? También hace un momento por 3,6. Por 3,6 metros. Y fíjense que esta es horario, por lo tanto va negativa. Igual a 0. Sí, acá estoy trabajando con el sentido original que le puse a la fuerza, como que fuera hacia arriba. No realicé ninguna corrección, ¿ya? Por lo tanto va hacia arriba y hace un momento en sentido horario, por lo tanto va negativo. Pero acá cuando reemplace el valor, tengo que ponerle el signo negativo, menos 125 newton, ¿ya? Entonces C sub X la despejo, me va a quedar, ¿cierto? 125 newton por 3,6 metros
porque esto pasa restando. Sí, pasa restando, así que va negativo. Este tiene un menos, pero con el menos del C sub I me da más y pasa negativo. ¿Ya? Y luego menos 750 newton por 1,8 metros. Y eso dividido en 1,8 metros me da que C sub X vale menos 100 newton. O menos 1000 creo. Menos 1000 newton. Voy a comprobarlo. Menos 125 por 3,6 menos 750 por 1,8 dividido en 1,8. Sí, menos 1000 newton. También da negativo. Menos 1000 newton. Por acá igual. Menos 1000 newton. Ya, entonces nos faltarían las dos reacciones en E y la reacción en D de acá. Vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en X igual a 0. En esta misma barra, seguimos trabajando en C, tenemos a CX positiva menos EX igual a 0. Despejo y me va a dar que EX es igual a CX y CX tiene un signo negativo. Entonces me queda menos 1000 newton también. Acá todas las fuerzas que me están dando negativas significa que van para el otro lado. Ya, menos 1000 newton. Ya, eso quiere decir que esta fuerza en verdad va hacia la derecha, en vez de ir hacia la izquierda. Y por último, hacemos sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Vamos a tener a C sub I más 750 newton más E sub I igual a 0. Despejo, perdón, esta aquí es negativa. C sub menos 750, porque va hacia abajo. Entonces despejo E sub I va a valer 750 newton menos C sub I, y C sub I la tengo de acá, menos 125. O sea que E sub I va a valer 750 menos 125. Y eso me da 875 newton positivos. Y creo que ya tenemos casi todas. Esta vale entonces 875 newton. Y me faltaría solamente D sub X, ¿sí? En la barra CD. Volvemos a la barra CD y aplicamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerza en X igual a 0. Tendríamos menos C sub X menos D sub X, ¿cierto? Porque las dos acá las puse hacia la izquierda. D sub X vale 0, así que no la voy a poner, igual a 0. Y despejamos que D sub X es igual a menos C sub X y C sub X vale menos 1000. Entonces esta vale 1000. 1000 newton. 1000 newton.
Y aquí ya habríamos encontrado todas las reacciones, ¿sí? Encontramos las 9 reacciones en las barras. ¿Y qué sería interesante calcular ahora? Por ejemplo, calcular el valor que tiene la fuerza D, la fuerza que acá, que va en D, ¿cierto? Independiente de las reacciones que ésta tenga, esa fuerza, ¿cierto? Es una sola. Estas son sus componentes. Entonces D podría ser, por ejemplo, 100 al cuadrado más 1000 al cuadrado bajo raíz me da 1000, 1004, 1005 newton. También podríamos calcular el ángulo con el que actúa esa fuerza como la tangente a la menos 1 de 100 sobre 1000. Me va a dar un ángulo muy pequeño. Me da 5.7 grados, 5.71. 5.71 grados. Sí, sabemos que esta fuerza va, porque los dos son positivos, D sub I y D sub X, va hacia arriba y la derecha, con un angulito acá, teta, muy pequeño. Y eso podríamos calcularlo con la misma fuerza, con toda la fuerza. ¿Sí? Con B sub I, con C. Lo importante es identificar que si acá esta fuerza D va hacia arriba y la derecha, aquí, ya esta es la fuerza que hacía un apoyo. Entonces podríamos calcular en algún punto de conexión, en el punto B, por ejemplo. Pero el punto B solamente tiene una reacción. No, yo creo que con eso estaríamos bien con este ejemplo. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna duda, chicos. Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. Profe, mire, cuando, por ejemplo, no sé, CX salió con valor negativo, ¿verdad? Ujú. Usted toma el valor negativo tal cual como le salió ahí y lo reemplaza, porque, por ejemplo, eso significa que la fuerza iba a la otra dirección, a la dirección contraria. Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, si uno en el diagrama, como lo hacíamos antes, cambiaba la dirección de la fuerza, podíamos tomar el valor positivo, pero ahora se toma el negativo sí o sí. Es que eso queda a tu elección, en verdad. Por ejemplo, acá, claro, C sub X me dio negativo. Yo Ujú. decidí mantener esta fuerza hacia la izquierda con el valor negativo, pero también es válido cambiar este vector hacia la derecha y dejarlo positivo. Pero si cambio el de acá, tengo que cambiar también el de acá. Entonces, por eso en verdad yo no quise cambiarlo porque tendría que Cambiar cambiar todos, mucho. claro. Sí, pero es igualmente válido. O sea, si aquí te da menos 100, o sea, menos 1000, tú puedes cambiar y decir que acá vas a tener ahora una fuerza de 1000, pero hacia la derecha. Pero también tendrías que cambiar este vector que está acá. Ah, ok, profe. Esa era mi duda, gracias. Cualquiera de las dos formas está bien. Siempre hay que tener claro si ese análisis de las direcciones. Vale, profe. ¿Alguna otra duda, chicos?
Entonces acá para reforzar un poco, es importante, además de conocer los valores de las componentes, conocer en verdad el módulo. ¿Ya? Es relevante eso porque en el fondo el módulo es la fuerza que realmente actúa en ese nodo. ¿Ya? Y después cuando ustedes tienen ramos superiores, por ejemplo en resistencia, para analizar la fuerza que actúa sobre el perno que une ahí las dos barras, yo necesito conocer el módulo y en base a ese módulo determinar las características del perno. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular uno más, vamos a calcular el valor de C, ¿cierto? Que acá me da 1000 newton al cuadrado más 125 newton al cuadrado bajo raíz 1000 newton al cuadrado más 125 al cuadrado en raíz. Eso me da, bueno, es tan pequeña una de las dos componentes que la voy a aproximar a 1008 newton. Ese sería el valor del módulo. Y hay que tener claro que aquí, claro, por ejemplo, las dos medidas son negativas. C sub X y C sub Y. Por lo tanto, la fuerza no va ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda, ni hacia abajo. Va hacia la derecha y hacia arriba. Acá, en esta. Va hacia la derecha y hacia arriba. Y acá vendría al contrario. Hacia abajo y hacia la izquierda. También podemos calcular el ángulo. Igual me va a dar un ángulo muy pequeño. Me da 7,13 grados. Y ese sería este angulito de acá. ¿Sí? Eso es básicamente cómo se abordan este tipo de problemas. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna duda? Vamos a volver al PPT entonces para ver lo último que es lo que tiene que ver con máquinas. No sé por qué no me deja agrandar la pantalla. A ver, esperemos un poco. Ya ahí sí. A ver. No sé por qué cuando conecto la tablet gráfica se me desconfigura el mouse. Por eso me cuesta ahora, no sé qué. No puedo cambiar la presentación. A ver.
Y aquí habíamos quedado. Eh, lo último que nos queda por ver son las máquinas. Ya las máquinas son en verdad, no difiere mucho de lo que hemos visto de estructura. Eh, Son estructuras básicamente, pero tienen otro propósito. ¿Ya? Tienen el propósito de transmitir cargas de un punto a otro. ¿Ya? Por ejemplo, acá nosotros tenemos una pinza, ¿cierto? Que es para cortar, una tijera, la cual tiene el objetivo de que si yo la aprieto en los mangos, ¿cierto? Si yo le aplico una fuerza P en los mangos, tiene el objetivo de transmitir una carga a lo que yo estoy cortando, que acá puede ser, por ejemplo, un alambre, ¿cierto? Entonces, esta máquina lo que hace es recibir una fuerza de entrada P, que yo se la ejerzo en los mangos, que es, al ser la fuerza de entrada es una fuerza controlada, ¿cierto? Que yo la manejo. Y que de alguna forma esta máquina, que acá es esta tijera súper sencilla, me transforma esa carga P en una carga Q que actúa en el alambre. ¿Ya? Básicamente ese es el objetivo. Transformarme esta carga P a esta carga Q. Entonces, a mí lo que me interesa es determinar cuánto vale esa carga de salida en función de la carga de entrada. Para eso vamos a hacer el diagrama cuerpo libre de la tijera completa, ¿cierto? Fíjense que aquí tenemos las fuerzas que actúan sobre el alambre, entonces acá vamos a tener las reacciones de esas fuerzas, ¿ya? Y ahí tenemos la tijera, el diagrama cuerpo libre de ella. Luego lo que hacemos es, como siempre, desensamblar ambas partes que constituyen la tijera, ¿cierto? Esas partes están unidas en A. Ese punto A lo podemos modelar como si fuera un pasador o como si fuera un perno, ¿cierto? Un apoyo fijo en el fondo porque mantiene unidas las dos partes estáticamente una respecto a otra, ¿ya? Entonces acá van a aparecer dos reacciones, A sub X y A sub Y. El el principio que reina acá es básicamente el mismo con el que hemos estado trabajando, que el principio de acción y reacción. Si A sub X va en una pieza hacia la derecha, en la otra tiene que ir hacia la izquierda. Misma situación para A sub Y. Y fíjense que ninguna de las dos piezas es un elemento sometido a dos fuerzas. Por lo tanto, tiene que sí o sí expresarse esa reacción que se genera en A en términos de sus componentes. Básicamente es lo mismo de lo que estábamos hablando en el ejemplo anterior, solamente que acá, al ser una máquina, lo que cambia es el propósito y también la geometría, que tienen a veces geometría un poco más peculiares o complejas, pero el análisis que se hace es exactamente el mismo. Ya, entonces yo puedo plantear las ecuaciones de equilibrio para cualquiera de las dos partes de la tijera, ¿cierto? Si planteamos, por ejemplo, sumatoria de momentos respecto al punto A, voy a tener que P hace un momento que es P por A, ¿cierto? Que es el brazo que hay hasta el punto A, mientras que Q hace un momento opuesto, pero con un brazo B, que es más corto. Entonces, la ecuación de momento me va a dar esta ecuación de acá, que es P por A igual a Q por B. Si despejo la carga de salida, que es la carga que yo quiero conocer, porque generalmente uno controla la carga de entrada, ¿sí? Entonces, en función de P, me va a dar que es A sobre B por P. Si se fijan, lo que está haciendo esta tijera es amplificar la fuerza que yo le hago de entrada, porque A es mayor que B. Entonces, por ejemplo, si yo le aplico 100 newton al mango, la tijera lo que va a hacer es ejercer una fuerza mucho mayor sobre el cable, una fuerza necesaria para cortarlo. Y a esa es la gracia de las máquinas, que me transforman las fuerzas según me convenga, ¿ya?
a fuerzas muy amplificadas para generar ciertos propósitos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en los frenos hidráulicos del auto. Uno le hace una pequeña fuerza al freno, ¿cierto? Y el freno transforma esa fuerza increíblemente en una fuerza suficiente para detener una rueda, ¿ya? Es exactamente el mismo principio. Entonces, básicamente acá lo que estamos haciendo es aplicar las ecuaciones de equilibrio, encontrar la fuerza de salida y también podemos encontrar las fuerzas que se generan en el apoyo, ¿cierto? Vamos a tener que A sub X es 0, porque no hay fuerza horizontal, y vamos a tener que A sub Y es la suma de las dos fuerzas P más Q. O sea, este perno tiene que ser lo suficientemente resistente para eh, soportar las dos cargas, tanto la de entrada más la de salida, porque esa es la reacción que se va a generar acá. Pero eso es básicamente lo que es las máquinas. No difiere demasiado del ejemplo que vimos antes. Hay que analizar parte por parte los diagramas de cuerpo libre, considerar que la mayoría de las veces no van a ser elementos sometidos a dos fuerzas, por lo tanto, tengo que expresar en sus componentes las reacciones que se generan, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo, que es este brazo hidráulico. Tenemos dos cilindros hidráulicos en un brazo robótico, que sostienen un brazo robótico, como se muestra en la figura, y si se sabe que en la posición mostrada los cilindros se encuentran paralelos entre sí, determinemos la fuerza ejercida por cada cilindro para la carga mostrada. ¿Ya? Y acá está el ejemplo. Bien, me dan un minutito y lo resolvemos enseguida. Ya. Vamos entonces a resolver este ejemplo. Ya, igual que el ejemplo anterior, lo que tenemos que hacer acá es dibujar los diagramas de cuerpo libre de cada parte. Ya, básicamente partir por eso. Entonces, vamos a dibujar primero este elemento que es horizontal, el elemento ABC. Ya, lo voy a dibujar solamente como una línea, pero sabemos que tiene esta geometría que se ve acá en la figura. Entonces, aquí hay que tener ojo con identificar cuáles elementos son elementos sometidos a dos fuerzas y cuáles no. Entonces, esta barra, este elemento acá estamos dibujando el diagrama de cuerpo libre del elemento ABC. ABC. Por acá va a estar el punto A, por acá va a estar el punto B y acá va a estar el punto B y acá va a estar el punto C. Entonces, fíjense que el elemento AE, este brazo hidráulico, es un elemento sometido a dos fuerzas, ¿cierto? Porque está conectado solamente en E y en A, ¿ya? Solamente hay fuerzas en esos dos puntos. Entonces, la fuerza que transmite este elemento
tiene que seguir la dirección del mismo elemento, ¿ya? Porque es un elemento sometido a dos fuerzas. Entonces, vamos a dibujar la fuerza que ejerce ese elemento sobre la barra ABC. Ya conocemos su dirección, que es esta que está acá. ¿Sí? Entonces, a esta fuerza la vamos a llamar FAE, que es la fuerza que transmite este elemento AE, que es un elemento sometido a dos fuerzas, insisto, por lo tanto, sigue esa dirección. Conozco de antemano su dirección y esa dirección la vamos a dejar inmediatamente escrita en función del ángulo, que acá forma un triángulo que es 4, 3. 4 unidades horizontales, o sea, 4 unidades verticales por cada 3 unidades horizontales, ¿ya? Ahora fíjense que en el punto B, sin embargo, en el punto B está conectado a este elemento que es AFD, que es este elemento medio extraño, ¿cierto? Que tiene como una patita para acá, pero ese elemento ya deja de ser un elemento sometido a dos fuerzas, ¿ya? Porque está conectado en F, en B y en D. Por lo tanto, la fuerza que ejerza ese cuerpo sobre el elemento ABC tiene que ser expresado en sus reacciones. Ya no puedo suponer su dirección. Entonces, lo expreso en sus componentes. Ya vamos a tener una fuerza horizontal y otra fuerza vertical. ¿Ya? Y a estas fuerzas las vamos a llamar, como siempre, B sub X, B sub Y. B sub X y B sub Y. Esto básicamente lo que me interesa que tengan bien claro es cuándo puedo conocer la dirección y cuándo no. ¿Y qué tengo que hacer en cada caso? Cuando conozco la dirección, puedo escribir la fuerza así, con una inclinación que ya conozco. Si yo no fuera capaz de identificar eso, que este es un elemento de fuerza, y acá pusiera dos reacciones, me voy a complicar la vida porque voy a tener dos incógnitas más en un problema y quizás esas dos incógnitas signifiquen que no lo pueda despejar completamente, ¿ya? Entonces, por eso es importante ser capaces de determinar cuándo hay un elemento sometido a fuerza y cuándo no. Entonces acá tenemos los 80 newton y los 160 newton. 80 newton y 160 newton. Ya, y el otro diagrama de cuerpo libre que vamos a dibujar va a ser del elemento VDF, que es este elemento que tiene como esta figura media extraña. Aquí, ¿cierto? Es un elemento diagonal y que tiene como una especie de salido por acá, digamos, así. Ahí sí, ya lo vamos a dejar así. Entonces, este es el elemento F, B y acá está el punto D. Entonces, en el punto B, que es el punto que conecta, acá, es el mismo punto que está acá, van a estar las reacciones de estas fuerzas que puse aquí. Entonces, si acá B sub X va hacia la derecha, acá de nuevo tiene que ir hacia la izquierda. Y si B sub Y va hacia arriba, acá tiene que venir hacia abajo. Luego en F tenemos un apoyo fijo, por lo tanto igual hay dos reacciones, ¿cierto?
una reacción vertical y una reacción horizontal. Y una reacción horizontal. Y falta la conexión que hay con el brazo hidráulico de G, ¿cierto? Ese brazo hidráulico, si se fijan, igual es un elemento sometido a fuerza. Por lo tanto, la fuerza que haga, ya conozco su dirección. Su dirección. Entonces, vamos a ponerla en la dirección de ese brazo. Ya, aquí la puse hacia abajo por intuición nada más, pero lo importante es identificar que la dirección la conozco. Y de la geometría, ¿cierto? También sé que esa fuerza va a ser una fuerza con una inclinación 4, 3. ¿Sí? Porque el problema me decía que en la posición mostrada los cilindros se encontraban en paralelo. Entonces, este cilindro está en paralelo al otro cilindro hidráulico, formando un ángulo 4, 3. Y así me quedarían los diagramas de cuerpo libre. Entonces, a esta fuerza la vamos a llamar la fuerza de G. La fuerza de G, a esta vamos a llamar, esta es Bx, ¿cierto? Esta es Bi, y acá va a estar Fx y Fi. Chicos, ¿dudas con la construcción de los diagramas de cuerpo libre? No, profe. Ya, entonces vamos a proceder a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Vamos a partir por esta barra de acá, la barra ABC, porque fíjense que tiene tres incógnitas para tres ecuaciones. Entonces, vamos a partir por sumatoria de momentos en B igual a 0, ya que en B se me anulan dos incógnitas. Entonces vamos a tener el momento que hace la fuerza AE. Esa fuerza, si yo la descompongo, voy a tener una componente horizontal, otra componente vertical. La componente horizontal, ¿cierto? No hace momento porque pasa por el punto B, pero la fuerza vertical sí. FAE, la componente vertical va a ser 4 quintos, ¿ya? Esa es la componente. Esto acá es FAE sub I, digamos, por el largo de acá que son 150 milímetros. Esto vale 150 milímetros. 150 milímetros. Va en sentido horario positivo. Luego tenemos las dos fuerzas en B que no hacen momento. La fuerza de 80 también no hace momento porque pasa por B. Menos esta de 160 newton por esta de acá que vale 600 milímetros. 160 newton por 600 milímetros igual a 0. Esta hace en sentido antihorario, por lo tanto va negativa. O no, no hace sentido horario. A ver, déjenme analizar.
Sí, las dos son sentido horario. ¿Están de acuerdo conmigo? Despejo FAE y me va a dar menos 800 newton, si no me equivoco. Ya, me da negativo, eso significa que la fuerza en verdad no iba hacia abajo, o sea, no iba hacia arriba, sino que venía hacia abajo. ¿Ya? Aplicamos sumatoria de fuerza en X igual a 0, me va a dar, acá no voy a corregir los signos de nuevo, ¿ya? La voy a dejar como que va hacia arriba de la derecha, FAE por 3 quintos, que es la componente horizontal, más BX menos 80 newton, igual a 0, despejo y B sub X me va a dar me va a dar 800 por 3 dividido en 5 más 80. 560 newton. Fíjense que acá la puse positiva porque acá iba hacia la derecha, pero al reemplazar este valor tengo que poner el signo negativo, menos 800 newton. ¿Ya? Entonces eso pasa sumando, este igual pasa sumando y me da este valor. Sumatoria de fuerza Ni igual a 0. Vamos a tener de nuevo, voy a poner positivo FAE como si fuera hacia arriba, aunque sé que va hacia abajo, por 4 quintos más B sub I menos 160 newton y eso igual a 0. Despejo y me va a quedar 800 por 4 quintos más 160. Eso me da 800. B sub I tiene un valor de 800 newton. Ya, y esos valores se repiten en la otra barra. Aquí voy a tener 560 newton y acá de nuevo voy a tener 800 newton. ¿Ya? Se repiten porque son las reacciones. Entonces, a ver, el problema me pedía calcular la fuerza de los brazos hidráulicos. Ya tenemos una. Tenemos FAE. ¿Sí? Vale 800 newton. Ese sería el primer brazo hidráulico. Vamos a dibujar su diagrama cuerpo libre. Aquí tendríamos el brazo AE. Este sería entonces el diagrama de cuerpo libre del brazo AE. Y tendríamos, ¿cierto? Acá hay que tener ojo con el análisis de signos. Esta va hacia arriba y hacia la derecha, pero medio negativa, por lo tanto viene hacia abajo y hacia la izquierda. Y la reacción va a ir hacia arriba y hacia la derecha. Y abajo va a tener un sentido contrario. Y esto vale 800 newton y 800 newton
y ese brazo hidráulico estaría sometido a tracción. ¿Sí? Ojo con el análisis de signos. Si yo me quedara con este vector, llegaría a la conclusión de que esto está en compresión, porque acá vendría hacia abajo. Pero yo sé que en verdad esta fuerza va así. Y como esta es la fuerza que ejerce el cilindro hidráulico sobre la barra AC, acá va a estar la reacción que ejerce la barra C sobre el cilindro hidráulico, con dirección opuesta a esta de acá. Si esa va hacia abajo, esta va hacia arriba. ¿Ya? Entonces pasemos a a la siguiente barra, que es esta de acá. El objetivo acá es despejar la fuerza del segundo cilindro, que es el cilindro GD, o DG, que es esta fuerza que está acá. Entonces vamos a aplicar sumatoria de momentos en F, igual a 0. Sumatoria de momentos en F igual a 0. Vamos a tener el momento que hace B sub X respecto a F, que sería, si yo extiendo su línea de acción, sería esta distancia. Esta distancia. Y esa distancia vale 400 milímetros. 400 milímetros, que es esta de acá. Entonces esto va a ir por 400 milímetros. El sentido sería este, positivo, sentido antihorario. Luego tendríamos B sub I, el momento que hace B sub I, que el brazo sería este, el brazo de momento sería este de acá, y eso vale 300 milímetros. 300 milímetros, cierto que lo sacamos de aquí. Entonces serían menos B sub X por 300 milímetros, porque el sentido de ese momento sería horario. Y luego tenemos el momento que hace F de G, que puede ser un poco más complicado de calcular porque aparentemente no tengo ninguna cota que me sirva. Pero lo que vamos a hacer acá es trasladar esta fuerza. A ver, aquí voy a borrar esto de acá. Voy a borrar esto de acá y vamos a hacer uso del principio de transmisibilidad. Ya, acá tengo la horizontal y esta fuerza la vamos a trasladar a este punto. Y acá va a estar FGD. Sí, y ese punto es el punto G, que es este que está acá. ¿Sí? Lo que hice fue trasladar la fuerza desde aquí a acá. La voy a dejar acá. Y en ese punto la descompongo. Componente horizontal y componente vertical. Si se fijan, la componente horizontal pasa por F, pero la componente vertical no. Entonces voy a tener FGD por 4 quintos por el brazo de momento, que es 200 milímetros. 200 milímetros, que es esta distancia que hay entre el punto F y el punto G.
Y el sentido va a ser horario, por lo tanto va negativo. Y eso me da igual a 0. Despejo y FGD va a tener un valor de menos 100 newton. Menos 100 newton, según mis cálculos. Voy a comprobar rápidamente. Tenemos 560 por 400 menos 800 por 300 por 5 dividido en 4 y eso dividido en 200. Sí, me da menos 100. FGD. Entonces, como esto es negativo, la fuerza que acá yo la puse hacia abajo, acá va hacia arriba. ¿Ya? Ahí está el punto D. Y esta es la fuerza que ejerce el cilindro hidráulico sobre la barra. Entonces la fuerza que ejerce la barra de vuelta sobre el cilindro hidráulico tiene que tener el sentido opuesto. Si esta va hacia arriba, esta va hacia abajo. Y si por este lado la fuerza va hacia abajo, por este lado tiene que venir hacia arriba. Este sería el cilindro DG. Por acá está el punto D, acá está el punto G. Esto vale 100 newton. Esto igual vale 100 newton. Y esto está sometido a compresión. A compresión. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Ya, ese sería entonces el ejemplo de una máquina, ¿cierto? Si ven, no difiere demasiado de lo que habíamos visto de estructura, solamente hay que siempre tener la consideración de cuando las fuerzas reactivas yo las expreso en componentes y cuando no, y también tener mucho ojo con los signos, con el análisis de signos que se hace al final. Ya, eso sería la clase de hoy día, entonces. Disculpen si fui un poco desordenado con esto, pero me cuesta un poco todavía ocupar la tableta porque es difícil escribir acá y ver en la pizarra, más o menos cuando uno va al registro civil y tiene que firmar. Pero de repente se me desconfigura el mouse cuando conecto la tablet, no sé por qué. Por ejemplo, ahora no puedo apretar nada. Así que eso, chicos, la dejamos hasta acá hoy día. Espero que les haya quedado claro lo que vimos hoy día. Hasta acá entra la prueba y el día miércoles vamos a hacer solamente ejercicios. Si tienen dudas, tráiganlas, las resolvemos. Y eso, que les vaya bien y que tengan una buena semana.